Hermanos, paz de Cristo, los saludo con la paz de Cristo y le damos la bienvenida junto con mi esposa a nuestra casa. Le vamos a dar continuidad a lo que es nuestro altar familiar en el tema identidad cristiana en la familia. Le voy a pedir a mi esposa para dar inicio en el desarrollo de este estudio que ella nos dirija con una oración. Elo. Amén, hermanos. Vamos a orar. Le pedimos que ahí en sus hogares cierren sus ojos y vamos a darle gracias al Señor que nos permite nuevamente estar aquí reunidos en su nombre. Y vamos a orar, hermanos. Amén. Bendito sea Señor por siempre tu santo nombre, Señor. Te damos gracias Santísimo porque Señor Jesucristo, nuevamente nos permites en esta estar aquí hora, Padre reunidos en celestial, tu nombre, Señor. declaramos, Para poder Padre, analizar, en este momento, Señor que tú seas en sobre este todas las tema del cosas. altar familiar. Que tomes el Te control pedimos, de este Padre estudio, de mío, esta Señor, preparación que que tú hemos seas en la preparado, vida Padre. de cada una de las Porque tú eres familias grande y de la misericordioso, iglesia Padre. que están viendo en este Alabado momento sea tu nombre, y Señor que Jesús. pueda ser edificante en la vida Alabado de y cada glorificado uno de sea tu ellos. nombre, poderoso Te lo Señor. pedimos, Señor Jesús, En en el tu nombre nombre de nuestro precioso. Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, pues nos da gusto saludarlos por este medio, saber que estamos bien todos y vamos a dar inicio al tema que nos corresponde tratar el día de hoy. Y como mencionaba anteriormente, es ante la semana pasada el hermano Joel y la hermana Gaby desarrollaron lo que era el tema de identidad cristiana. Entonces ahora nos toca a nosotros ver el tema de identidad, pero cristiana en la familia. Entonces es importante. Y para iniciar, hermanos, le voy a pedir que ahí en su casa, donde están ustedes reunidos, en su altar familiar, abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios 12, 26. Dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 12, 26. Dice: manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vuelvo a repetir la lectura. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Entonces, vamos a ver lo que es el tema, lo vamos a desarrollar, y para tener un sentido de identidad familiar, la literatura del estudio nos dice que tenemos que ver el sentido de pertenencia. Entonces, el sentido de pertenencia a la literatura nos guía y nos dice que es la satisfacción de una persona al sentirse parte integral de un grupo. No puede haber identidad plena sin un sentido de pertenencia. De ahí su importancia en nuestras vidas, porque en ella nos lleva a creer, a cuidar y a defender en un momento dado las cosas que nos pertenecen, así como la cultura, las raíces. Y nos dice la literatura que en la ausencia de este sentido de pertenencia, trae consigo cosas negativas. Entre de las que vamos a mencionar es la falta de integración al grupo familiar, al núcleo familiar, baja autoestima y vacío existencial. Entonces, para que nosotros en nuestra familia podamos tener una identidad cristiana con los miembros de nuestra familia, pues todos tenemos que tener un sentido de pertenencia, al grado de que ese sentido de pertenencia nos va a guiar o nos va a ayudar a inclusive a tener un grado de orgullo, ¿no? De pertenencia. Sabes que yo soy parte de la familia, por decir así, ¿no? Y Aguilar Morales. Entonces nosotros nos tenemos que sentir orgullosos y tenemos que cubrir esa parte del sentido de pertenencia. Vamos a inclusive a defender lo que en un momento dado nos dejaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros papás, de la enseñanza de cómo vivir la vida cristiana. Yo recuerdo que lo que en un momento dado nos inculcaban o nos decía mi padre, en mi caso, y mi madre,
era seguir en el camino del Señor. Entonces, como que esos son raíces que en un momento dado, o sea, te hacen dar un sentido de pertenencia a esa familia que en un momento nos enseñaron a llevar esta pasión por la obra y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y sí es cierto, porque llega el momento en que si dentro de la familia hay miembros que no se sienten con ese sentido de pertenencia, pues llegan a un momento a tener bajo autoestima, ¿no? Se ve reflejado en ello, que no, pues no me aceptan o no acepto yo, no me siento en el equipo, en el núcleo familiar, entonces hay una baja autoestima. Y pues de ahí viene lo que sería más grave, ¿no? El vacío existencial, que en un momento dado se puede decir, bueno, ¿qué hago yo en esta familia si no comparto cosas o cosas comunes, ¿no? Afines a la familia? Entonces, ¿qué hago yo aquí? Se imagina que le diga a su hijo, ¿y qué hago yo aquí en esta familia? Es algo grave, ¿no? O quién soy en un momento dado, entonces ya es una falta muy grave para tener un sentido de pertenencia. No sé lo que me podrías aportar para el desarrollo del sentido de pertenencia. Sí, mira, yo analizo esta parte donde dice que pues a través de las raíces, lo que nosotros somos, y hablando por ejemplo de identidad cristiana dentro de la familia, yo recuerdo el tiempo en el cual yo empezaba a escuchar el Evangelio y me llamaba mucho la atención la forma de alabar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Y yo lo vi en la vida de tus padres, en la vida de tu mamá, de tu papá, cuando se reunían en una célula. Veía yo la forma, esa entrega así total de poder alabar el nombre del Señor Jesucristo. Y yo decía, bueno, en aquel tiempo yo estaba iniciando a escuchar la palabra de Dios y creía que sí había esa forma de poder alabarlo, de esa magnitud, ¿no? Y cuando lo veo en tus padres, yo digo, bueno, yo quiero permanecer a esta iglesia porque se siente la presencia del Señor en la forma de alabarlo. Y bueno, yo también considero que con los seminarios que antes se tenían, se comenta mucho de que todos los signos que ahí están escritos fueron por hombres inspirados por Dios, llenos del Espíritu Santo. Amén, amén. Entonces, al momento de escuchar la alabanza, los coros, pues transmiten esta parte de pues la forma de la presencia de Dios ahí. Entonces, yo creo que ese sentido de pertenencia en un momento dado, hablando de identidad cristiana, como por ejemplo esta parte, se puede ver reflejado también de generación en generación. Amén. Porque por ejemplo yo fui bautizada, conocí el Evangelio, toda esta parte que ya poco a poco ya no se da en la iglesia, pero yo creo que es necesario retomarla, regresar. Porque vives esta parte en la cual dices, bueno, yo quiero que mis hijas en este momento se vean también ellas motivadas a escuchar a través de lo que nosotros narramos y ver que es una iglesia bien sólida en cuanto a principios, en cuanto a doctrina. Entonces, ver y que prácticamente se da esta forma, ¿no? Que se va transmitiendo de generación en generación toda la enseñanza. Y entonces, efectivamente, hay un sentido de pertenencia cuando nosotros comprendemos lo que implica ser cristiano con esta forma de poder permanecer y estar integrado en una familia. Así es. Y yo ahorita que me haces recordar eso,
tocas un tema importante, pues que a mí me hace trasladarme a esos momentos, ¿no? Recuerdo que mi padre le gustaba el himno de Divino Compañero del Camino, ¿no? Mi madre con los coritos, porque cantaba los coritos de que Dios tiene al mundo en sus manos. Entonces eso se lo transmitieron a mis hijas, ¿no? Sí. Crecieron con esa enseñanza, crecieron con esa pasión de como bien dices, ¿no? De alabar al Señor, y eso te da un sentido de pertenencia, de inculcar en nuestros hijos ese sentido de pertenencia, de llegar a alabar de esa manera a Dios, ¿no? O sea, y eso ya queda, la enseñanza queda ahí. La literatura dice que son las raíces, ¿no? Y en un momento dado defender lo que bien se enseñó. Y lo que bien se enseñó fue servir y alabar al Señor con libertad. El texto clave nos dice que de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Entonces, se hace un sentido de pertenencia con todos los miembros de la familia. Y podemos ver aquí el interés común que hay entre cada uno de nosotros, ¿no? Entre lo que es la familia. La comunicación, la visión, el sentido que nos lleva a cuidar y amar lo que hacemos. Es decir, que cuando somos capaces de sentir una misma cosa, si a ti te duele algo, a mí me duele. Si tú disfrutas algo y estás alegre, pues yo me siento alegre. Sí. Hay una parte ahí que a veces yo un eslogan o una frase que yo a veces se lo digo a mis hijas: si tú estás bien, yo estoy bien. Entonces, si tú eres feliz, yo también. Yo soy feliz, o sea, llega un momento que compartimos esas partes, ¿no? Y en el texto clave lo dice, ¿no? De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Pero si también el miembro de la familia tiene un momento dado que recibe honra o recibe algo bueno, pues todos los miembros del grupo familiar pues también se gozan, dice la palabra. Entonces, hermanos, el sentido de pertenencia es importante fomentar la comunicación, el interés común de cada uno de los miembros o de lo que es la familia, la visión y en un momento dado la socialización para llegar a tener y desarrollar ese sentido de pertenencia. Hermanos, entonces, para tener una verdadera identidad o tener una identidad cristiana en la familia, debemos fomentar el sentido de pertenencia del grupo, de tener un objetivo común. En este caso, el objetivo de cada una de nuestras familias es precisamente ese: alabar al Señor, y el objetivo principal, llegar ante su presencia y estar con Él. Pero mientras estemos aquí, el sentido de pertenencia nos va a dar una identidad muy, muy favorable. Así es. Entonces, hermanos, hermanas, el sentido de pertenencia familiar implica un orgullo, es lo que comentaba ya anteriormente, el orgullo de la identidad de nuestras raíces. Y retomamos eso, ¿no? A la mejor la historia o las raíces de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, cómo nació. Su historia. Llega a un momento dado a sentirse un orgullo de pertenecer a una iglesia triunfante, porque en el transcurso de los ciento y tantos años que tiene de presencia la Iglesia Apostólica en México, fue una de las primeras iglesias del sentido pentecostal. Entonces, hermanos, eso es un sentido de pertenencia que se origina en una familia. Así es. En una familia, entonces se va transmitiendo de familia en familia, como dices tú bien, de generación en generación. Hermanos, y quiero leer una parte de la Biblia que está en Josué. Es muy conocido el texto, ¿veis? 24:15, donde dice:
y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un sentido de defender, es un sentido de pertenencia. Ahí Josué le dice, ¿sabes qué? Si ustedes sirvieron allá o a los dioses de sus padres, porque fue de herencia tras herencia, o fue porque así se le orientó en ese momento, Josué defiende el sentido de pertenencia y dice, ¿sabes qué? Pues si ustedes quieren seguirle, adelante, pero yo y mi casa, yo y mi familia tenemos un sentido de pertenencia que es esto lo que me enseñaron, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el sentido de pertenencia, hermanos, va a defender la identidad de tu familia, y es algo hermoso porque te define, pues. Así es. Lo que a continuación vamos a ver es la iglesia del primer siglo. Los creyentes de la iglesia antigua practicaron muchas cosas que fortalecieron el sentido de pertenencia. Llega un momento hasta reflejarse, como bien decía mi hermano Joel y mi hermana Gaby en su desarrollo del tema, cuando a Pedro en el momento de que eso ya le había dicho el Señor que lo iba a negar, ¿no? Pero cuando le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos? Y tu forma de hablar se le delata. Y es lo que llega el momento de decir, o sea, ese es un sentido de identidad y un sentido de pertenencia. Desafortunadamente ahí ya lo había dicho el Señor Jesucristo a Pedro que lo iba a negar, pero pues esa es una forma en que, hermanos, nosotros ya no identificamos. El saludo de la Iglesia Apostólica es único, pertenece únicamente a nuestra iglesia amada, a nuestra Iglesia Apostólica de Fe en Cristo Jesús, el decir Dios te bendiga o paz de Cristo. El paz de Cristo es un saludo único y podríamos decir exclusivo de nuestra amada iglesia, ¿no? Entonces, hermanos, la iglesia antigua o los miembros de la iglesia antigua desarrollaron algún sentido de pertenencia, como que recibían capacitación continua, y dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo vemos en Hechos 2:42, donde dice que perseveraban en la doctrina. Entonces era una capacitación constante, era una enseñanza constante en lo que era la doctrina, que fue la base hasta el día de hoy. Entonces participaban en la capacitación que le daba una solidez de pertenencia. ¿Qué me podrías apoyar ahí para darle continuidad al sentido de pertenencia? Que es muy importante, la parte de la capacitación, el conocimiento es muy importante para poder tener una integridad en cuanto a la identidad cristiana, porque como tú bien lo dices, vas a defender lo que en un momento dado se está creyendo. Amén. Entonces, si nosotros identificamos esta parte, es muy esencial. O sea, tenemos que ser en un momento dado constantes en la capacitación. Un ejemplo, nuestra iglesia tiene bien definida su doctrina, su enseñanza, los principios por los cuales nosotros profesamos nuestra fe. Entonces, esta capacitación lo hacían desde hace mucho tiempo, la iglesia primitiva. Entonces, es retomarla, es seguir en base a ese principio. Ir enseñando, transmitiendo el conocimiento de la palabra, y eso lo tenemos en la iglesia, en nuestra escuela dominical, en el maratón bíblico, que nos da la oportunidad de estar leyendo en un tiempo la Biblia, llevar una secuencia donde estamos estudiando la palabra del Señor, y en las escuelas que es como el Amos, el CREA,
que están dando ahorita la capacitación y la enseñanza de la palabra del Señor. Y lo otro, el punto que en un momento dado desarrollaron los hermanos de la iglesia antigua, era la comunión. Y la coinonía, inclusive la coinonía parecía el nombre de un himnario, ¿no? O sea, de un himnario, que ese himnario, hermanos, también te da un sentido de pertenencia, porque en ese himnario nada más hay puras alabanzas exclusivas de hermanos pastores, hermanos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir esas alabanzas. Entonces, ese es otra parte fundamental de nuestro sentido de pertenencia. Podemos decir que nuestro himnario, el libro donde está la recopilación de todos de todas las alabanzas, de los himnos, ese también es un sentido de pertenencia, un sentido de orgullo. En mi caso, yo he tenido amigos de otra denominación y que cuando saco mi himnario o estamos conviviendo y saco mi himnario, pues les llama la atención y para mí es un orgullo. Claro. Decir, mira, y empieza ahí el sentido de pertenencia, ¿no? Sí. Esto fue escrito e inspirado por el Espíritu Santo a hermanos que escribieron esto, ¿no? Entonces, ese es un sentido de pertenencia. Nuestra Constitución explica los lineamientos de cómo debemos conducir, vienen los puntos doctrinales. Entonces, eso es un sentido de pertenencia que tenemos información que podemos transmitir nosotros entre nosotros mismos y capacitarnos. Entonces, la comunión, la coinonía es parte de la comunión y dice que tenemos que tener comunión unos con otros. Es algo importante, porque si no tengo yo comunión contigo, es muy difícil tener la comunión con Dios. Entonces, la parte que ellos fomentaban y fortalecían era el sentido de la comunión entre los hermanos y pues por ende, la comunión con Dios que es lo más importante. Dice que estaban todos juntos, todos lo que habían creído y compartían todos juntos. La parte fundamental de la vida cristiana es estar juntos, aunque en esta situación que estamos padeciendo ahorita, como que no estamos asistiendo a las iglesias, al templo, a alabar al Señor, pero sin embargo, este tipo de medios nos da la oportunidad de poder estar juntos, donde ustedes nos están escuchando, nosotros estamos transmitiendo una enseñanza que nos sentimos honrados, ¿no? Por ello. Entonces, es importante que todo compartamos, cuando hay alguna situación, ahí está el WhatsApp, hermanos, pido la oración por tal, o fíjense que es el medio por el cual nos estamos comunicando y eso es muy bueno. Estaban juntos y compartían todo y tenían todo en común. Tenían un mismo objetivo. Ellos era servir al Señor, que es lo que en un momento dado fomentamos nosotros, ¿no? Lo que usted en su casa, lo que usted, hermano, hermana, padre de familia, está con sus hijos, usted le está transmitiendo el sentido de pertenencia a una familia que alaba al Señor, que acepta las guianzas del Señor, que acepta la soberanía de Dios en su familia, y eso es algo hermoso. Tenían un objetivo común, perseveraban unánimes, o sea, perseveraban todos los días por las casas, dice la palabra del Señor, en las casas y en el templo. Ahí se enseñaba y se transmitía lo que era la palabra del Señor, la enseñanza. Si al inicio me hiciste recordar de mi padre y de mi madre, ahí fue en una célula de mi hermana Ana Cornelio. Ahí nosotros llegábamos a la célula y ahí se impartía la palabra del Señor. Ahí conocimos la palabra del Señor con un hermano misionero que llegó a buscar trabajo en Pemex, y ahí se difundió la palabra y muchos de la colonia donde nosotros vivíamos
pues ahí fue donde se dio la enseñanza y por misericordia del Señor fuimos alcanzados, toda mi familia. Entonces, es algo muy bonito porque, como dice, perseveraban juntos en el templo y por las casas. Hermanos, las células que tenemos nosotros como parte fundamental, donde se enseña la palabra del Señor con el vecino, con el amigo y con el familiar, donde nos juntamos en las casas, eso es donde se persevera y se da el sentido de pertenencia de la identidad. Y Elo, pues podríamos decir que esa es la primera parte de lo que es la identidad familiar cristiana. Y enfocamos el sentido de pertenencia. Debe usted debe desarrollar ese sentido de pertenencia de su familia y tener lo que ya me habíamos explicado. Entonces, Elo, la parte que continúa son la identidad de discernir los tiempos. Es muy importante. Es muy importante. Entonces, ¿qué nos podrías comentar de eso, Elo? Bueno, esta parte, hermanos, es muy importante, fundamental, como dices, porque si nosotros tenemos el sentido de pertenencia ya establecido en nuestra mente, lo que somos, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros creemos, entonces vamos a poder discernir los tiempos. Y entonces vamos a ver que necesitamos entender primeramente lo que significa discernir. Y bueno, yo encontré un concepto que nos habla del significado de la palabra discernir en la Biblia. Y dice que la palabra discernir es sinónimo de juicio, perspicaz, distinguir, comprender. Es decir, cuando una persona discierne algo, debe de comprender, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar. Y paralelamente a esta palabra discernir, podemos hablar también del discernimiento espiritual. Y hallé también un concepto que dice que es la habilidad de poder decidir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. Es decir, hermanos, estamos nosotros hablando desde la semana pasada lo que es la identidad cristiana. Identidad cristiana en la familia. Y bueno, aquí nosotros con esta parte que nos habla Neftalí, sabemos que ya habiendo ya una identidad definida cristiana, nosotros podemos a completarlo, por decir así, o tener una integración ya total de lo que es una identidad cristiana al poder discernir los tiempos. Entonces, es muy importante ver esta parte porque si nosotros podemos discernir cuestiones, podríamos decir, situaciones, momentos dentro de la familia, vamos a poder ver, aquí dice, vamos a poder actuar también en forma prudente ante situaciones que pueda pasar la familia. Y lo vemos también día con día. Hay a veces situaciones que pasamos dentro de la familia, que pues tenemos que discernirlo, tenemos que ver que pudiera actuar un cristiano en una situación así, ¿no? Que en un momento dado era lo que la identidad te está dando, ¿no? En las raíces, lo que se transmitió de nuestros padres, que nos da la identidad. Entonces, el discernir los tiempos, decir, espera. Estamos pasando por esto, es porque esto ya está escrito en la palabra del Señor y ya lo analizas desde el punto de vista de las raíces que tienes de tu identidad, lo que fuiste enseñando anteriormente, ¿no? Sí, lo que aprendimos, la enseñanza, la doctrina, todo es complemento.
Pero entonces vamos a ver que esta forma de poder discernir los tiempos es una parte complementaria, complementa esa integridad en cuanto a la identidad cristiana. Amén. Entonces, vamos a ver que vamos a poder defender lo que nosotros pensamos y actuar de la forma en que nosotros debemos de actuar en los tiempos que vamos a ver que se están aconteciendo. Y bueno, es de vital importancia tener siempre presente quiénes somos y así declarar ante Dios, ante los hombres y ante toda circunstancia nuestra identidad, a quién pertenecemos y nuestro propósito en esta vida. Fíjense, hermanos, aquí hay una parte fundamental, dice, a quién pertenecemos y nuestro propósito en esta vida. Sabemos que nosotros como cristianos, pues estamos aquí en la tierra, vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios, pero bueno, nuestro propósito no está aquí en la tierra, nuestro propósito es eterna, es obtener y estar en la presencia del Señor. Y entonces, si nosotros fijamos y estamos constantemente recordándonos quiénes somos, a quiénes pertenecemos, a quién pertenecemos, entonces vamos a poder defender lo que nosotros somos, defender nuestra creencia, nuestra fe, y ante todos los tiempos que pudieran estar pasando, nosotros vamos a estar firmes. Amén. Entonces vemos que en un momento dado nosotros tenemos que tener bien presente lo que es ser un hijo de Dios. O sea, y llega un momento dado que en esta parte de vivir es fundamental identificarnos. O sea, en qué hemos creído, en qué estamos creyendo, porque de eso nos va a definir para poder discernir los tiempos y decir, ¿saben qué? Estamos en este tiempo, lo tenemos que pasar. Así es. Con la ayuda de Dios. Está escrito que tenemos que pasar eso. Pasamos. Y bueno, Juan 1, 12 y 13 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí donde yo analizo, hermanos, lo que conlleva ser un hijo de Dios. Entonces vemos que el hijo de Dios tiene características que lo distinguen. ¿Qué es la identidad? Así es, la identidad. Entonces, esta identidad es lo que tiene que permanecer o estar presente en distintos momentos de nuestra vida, tanto en la familia como en la iglesia, en los tiempos, en los momentos que nosotros vamos a estar. Así es también en el trabajo. Y bueno,